Daban las 7 de la noche de aquel 24 de diciembre. Mi familia y yo vivíamos en un barrio pobre. Habíamos tenido dificultades para conseguir dinero para comprar la carne para cenar, pues mi familia era numerosa. En total éramos 7, 3 hermanos, mis 3 hermanas y mi madre, pues mi padre murió un año atrás a causa de las tremendas borracheras que se ponía. En casa había muchas bocas que alimentar y pocos recursos. Mis hermanos y yo aún éramos muy jóvenes, pero aún así tratábamos de hacerle la lucha para llevar un poco de dinero a la casa para ayudar a mi madre. Ella se dedicaba a lavar y planchar ropa ajena. La falta de estudios y el que apenas sabía leer, escribir y hacer cuentas básicas no le ayudaba mucho. Esa noche de Navidad era la primera que mi padre estaría ausente. Eso nos dolía mucho. Él, aunque borracho, siempre nos trató bien. Era cariñoso, pero jamás pudo superar el vicio. Al dar las 7, mi mamá entró con una bolsa que contenía mucha carne y algunas latas de frijoles y otras cosas más. De inmediato Claudia, que es mi hermana la mayor, encendió la estufa muy contenta y comenzó a cocinar aquello que para nosotros era el más rico de los manjares. Cuando compartimos la cena estuvimos riendo y platicando, y ya satisfechos, mi hermana Claudia, haciendo plática, le comenta a mi madre que la cena debió haber costado mucho, porque era demasiada carne, y también por las otras cosas que compró. En eso Claudia lanzó la pregunta en la que cuestionó a mi madre de dónde había sacado el dinero, si justo horas antes el bolsillo de mi madre estaba completamente vacío. Mi madre agachó un poco la cabeza y resignada comentó que le había pedido dinero prestado a doña Cuquita. Al escuchar eso, mi hermana Claudia se quedó pensativa, porque doña Cuquita era conocida por usurera, por tramposa, y tras su silencio, Claudia le preguntó a mi madre qué trato había hecho con doña Cuquita. Mi madre le respondió que doña Cuquita le dio a firmar una hoja de compromiso de pago, pero ésta no dejó que mi madre leyera lo que el escrito decía. Claudia se agachó y supo que mi madre había firmado su sentencia con aquella horrible mujer. Con esto se le amargó la cena a mi hermana, porque en aquella hoja que mi madre le firmó a la mujer, ésta seguro tomaría gran ventaja sobre mi mamá y sobre la familia. Terminamos aquella celebración de Navidad sin saber que lo que vendría sería totalmente una pesadilla. Es que mi hermana Claudia tenía razón. Doña Cuquita escondía algo muy perverso en nuestra contra. Aquella señora, pasada una semana y apenas transcurrido el año nuevo, llegó en compañía de varios licenciados a despojarnos de la casa. Su justificación es que en aquel papel que mi madre le firmó a cambio del préstamo, mi madre le había cedido los derechos de posesión de nuestra vivienda. Nadie podíamos creer en el gran lío que mi madre nos había metido, solo por no haber exigido leer aquel papel, y doña Cuquita nos estaba jugando con eso la más sucia de las trampas. No podíamos hacer ya nada, no teníamos dinero para meter una demanda o para pagar abogados, así que perdimos todo nuestro patrimonio en un abrir y cerrar de ojos. Sin piedad ni misericordia fuimos echados a la calle como perros, y nos vimos en la necesidad de andar buscando quién de la familia nos diera asilo, porque la situación tal cual nos había dejado en la calle como vagabundos. Terminamos viviendo en la casa de mi abuelita. Ella nos quería mucho. Su casa era muy pequeña, así que, a como se pudo, nos acomodamos. Y mis hermanos y yo, recuerdo que dormíamos todos sobre el piso, arriba de unos cartones y algunas cobijas. Mi abuela, sin pensarlo, nos dio mucho apoyo. Ella estaba encolerizada de escuchar todo lo que nos estaba pasando. Fueron tiempos difíciles, y las cosas no mejoraban aún con el paso de los meses. Mi mamá, por su parte, siguió lavando y planchando ajeno con algunas de las vecinas de mi abuela, y por otra, un día, mi abuela, ya cansada de todo lo que estábamos pasando, muy decidida habló con mi madre.
Sus palabras hacían sentir un gran odio y deseo de venganza. Sabes, Chayo, ya estoy cansada de lo que te están haciendo. No quería recurrir a las malas prácticas, pero veo que esa vieja de doña Cuquita no nos está dejando otra opción. Vamos a tener que hacerle pagar de la peor forma que existe. Mi madre, sorprendida, escuchaba cómo mi abuelita estaba muy enojada, y yo con mis ojos la recuerdo bien, cómo se metió a su cuarto con dificultades, pues ya tenía problemas en la columna que no le dejaban caminar bien. Aún así, con aquel cansancio que reflejaba, ella regresó y consigo traía cargando una caja negra que al parecer ella guardaba celosamente bajo su cama. Mi abuelita se le quedó viendo a mi madre y le dijo: «Mira, mijita, ¿te acuerdas de lo que tanto me enseñó tu abuela? Pues es hora de utilizarlo. Debes recordar que tu abuela fue una bruja de las buenas, de las que daban miedo, porque era dura y muy cabrona. Trabajo que le encargaban, trabajo que hacía, sin importar a quién tenía que chingarse. Ella agarraba parejo. A ver, mijita, pídele a tus niños que se salgan. Dales para que vayan por unos dulces y pídeles que se esperen un rato allá afuera. No quiero que se les vaya a embarrar el mal». Mi madre nos pidió que nos saliéramos, pero lo que les contaré, lo sé porque ella se lo contó a mi hermana Claudia, y esta a su vez nos lo hizo saber a nosotros tiempo después. Mientras estuvimos afuera de la casa de mi abuela, lo que ella hizo es que sacó unos líquidos que tenía guardados en esa caja negra, y también sacó algunos restos de huesos de muerto que había dentro de un frasco. Ella tomó un poco de todo y lo revolvió junto con un pedazo de papel en el que venía escrito el nombre de la señora Cuquita junto con su firma. Ese papel se lo habían dejado a mi madre el día del desalojo como comprobante de aquel desafortunado trato. Mi abuelita metió en un morral negro todo aquello y prendió inciensos. También levantó unos rezos a la luz de las velas y muy calmada, pero en voz alta, mi abuela decía que el nombre y la firma de la señora Cuquita eran la sentencia de su muerte, eran su paso al mundo de la oscuridad. Con voz alta e iracunda, mi abuela y mi madre hacían todo aquello. Rato después, al terminar, mi madre, por órdenes de mi abuela, salió de la casa y se fue directito para el panteón para enterrar aquel morral que tenía la brujería. Eso sí, asegurándose de que nadie la viera y de que no hubiera evidencia de aquello. Cuando mi madre regresó estaba muy pálida. Ella tenía mucho miedo de lo que estaban haciendo. Mi mamá sabía que la brujería que solía hacer su abuela era horrible, y ahora que su madre y ella la estaban replicando, sabía que las cosas se iban a poner muy mal. Aquello era muy serio. Y de eso no había ninguna duda. Mi madre duró varios días nerviosa sin saber qué pasaría. La incertidumbre la estaba matando. Así se fueron las semanas y después un par de meses. Cuando supimos que la brujería había sido algo muy real, fue en el momento que se comenzó a correr la noticia de que doña Cuquita había enfermado de gravedad. Según decían, se le formó una bola grande, un tumor o algo así en el estómago. Sus días estaban contados. Los doctores no le dieron esperanza y ni su poder ni su dinero la podrían salvar. La maldita vieja estaba condenada al infierno por sus propios actos. Días después, la señora Cuquita acabaría muerta en un deprimente cuarto de hospital. Su muerte fue muy solitaria. Nadie la quiso acompañar. Solamente estuvieron aquellos lambiscones que querían quedarse con parte de su dinero, con sus posesiones. Yo creo que el mal que hizo fue tan grande que aún con su horrible muerte no alcanzó a pagar por todas las cosas tan desagradables que hizo sentir a tantas personas, incluida mi familia. Todos hablaron de la muerte de aquella señora, sobre todo los que se salvaron de pagarle lo que le debían. Mi madre estaba helada de saber que su trabajo de brujería había dado esos resultados tan horribles. Pero la culpa y los malos sentimientos se desvanecieron cuando, una mañana,
tocaron a nuestra puerta. Era una de las hijas de doña Cuquita. Aquella joven, a diferencia de su madre, era una muchacha muy amable, muy bonita. Se presentó ante mi mamá y sin tantos rodeos, le regresó a mi madre los papeles de la casa que su mamá nos había quitado a la mala. Se nos dijo que los procesos de cambio de dueño aún no se realizaban, y la casa, en teoría, seguía siendo nuestra, y ante nosotros aquella muchacha rompió aquel papel que nos comprometía y nos despojaba de los derechos de la casa. La muchacha antes de irse nos dio la instrucción de que podíamos regresar a nuestra casa cuando quisiéramos. Además, muy apenada se despidió. Con esto, mi madre y mi abuela se miraron e hicieron la mueca de victoria. Su plan había salido a la perfección. O bueno, no tanto así, porque mi abuela escondía algo. Tiempo después, ella enfermaría de algo muy similar a lo que mató a doña Cuquita. Seguramente, es más, me atrevo a decir que ella absorbió el karma de manera voluntaria por la brujería que hicieron. Y es que mi abuela tuvo el valor de hacer justicia, aun sabiendo que entregaría su propia vida, y todo por ayudar a su propia hija y a nosotros. Mi abuela murió bajo un profundo sufrimiento y la oscuridad de su habitación, pero su sacrificio no fue en vano. Por una parte logramos recuperar la casa, y por otro, varios de mis hermanos y yo logramos salir adelante, y ahora que somos adultos, vivimos muy bien. Y tenemos a mi mamá viviendo sin que tenga que trabajar. Entendimos bien la lección, y mis hermanos y yo nos fuimos forjando para ser mejores cada día. La brujería fue importante en nuestras vidas, y sin el conocimiento de mi bisabuela, estoy seguro que ahora no estaríamos aquí. Alguien ya nos hubiera destruido en el camino. Aún guardamos esa caja negra muy bien, porque sabemos que la vida da vueltas, y en el caso de ser necesario, no dudaremos en usarla una vez más para destruir a cualquier persona que ose o que intente dañar a mi familia. Era verano, y el calor estaba tan fuerte que parecía que el mismo infierno había ascendido a la tierra. Yo me encontraba en la ferretería de la cual era dueño, y hacía un par de horas acababa de abrir para atender a los clientes que ese día nos visitaban. En el ajetreo de las ventas y el acomodo del lugar, fui sintiendo algo en mi pecho, como si estuviera picándome una aguja profundamente. Ya llevaba varios días sintiendo aquello, eso no era nuevo, pero lo sentía más leve. Sin embargo, esa ocasión sentí que era más fuerte, al grado que comencé a marearme, y las fuerzas se me fueron de las piernas. De pronto caí al piso, y la vista se me nubló al grado que todo se iba desvaneciendo a mi alrededor, mientras que el dolor se iba intensificando y los gritos de mis empleados se dejaban escuchar. En un abrir y cerrar de ojos, perdí la conciencia y no supe de mí. La oscuridad invadió mi ser. Me perdí en la nada por muchas horas, hasta que por fin desperté en la cama de un hospital. Los médicos estaban en la sala evaluando mi recuperación. Hacían todo tipo de comentarios. Yo me sentía confundido, hasta que se me informó que había tenido un infarto y que por suerte había sobrevivido. Todo gracias a que tuve la dicha de que uno de mis empleados sabía de primeros auxilios. Él me estuvo dando atención en lo que la ambulancia pasaba al levantarme para llevarme al hospital. Aquel infarto por poco y me quita la vida, pero yo, más allá de estar preocupado por mi salud, tenía miedo de algo que me estaba pasando en términos generales, porque hacía días me atacaban malestares de todo tipo en el cuerpo, y me ocurrían extraños accidentes que también habían puesto mi vida en riesgo. Estaba yo seguro de que el trasfondo de mis males y aquella mala racha se debía a algo relacionado con la brujería y un trabajo de magia negra que quizás se había puesto sobre mí. El cómo concluía aquello fue porque meses atrás yo recién me acababa de divorciar de Pamela, mi esposa, y no fue todo en las mejores condiciones. Sé que fue mi error el que nos hayamos separado. La responsabilidad la asumo yo, porque mis instintos me llevaron a serle infiel con una de mis empleadas llamada Emma.
Con mi divorcio perdí a Pamela y a Emma también. Ambas se fueron de mi vida y lo único que quedó para mí fueron puros problemas. Las negociaciones con Pamela por la custodia de los niños y las manutenciones fueron muy difíciles. Ella me pedía mucho más de lo que el abogado había determinado en el juicio. Sé que el coraje le llegó hasta su punto más alto cuando le dije que yo cumpliría con la manutención que la ley ordenaba y si quería más dinero, entonces tenía que dejar de estar de huevona y ponerse a trabajar. Sé que a Pamela le calaba mucho mi traición, mi infidelidad, y la última vez que la vi fue un mes antes de aquel suceso con el infarto. Aquí es donde yo conecto todo con la brujería, pues Pamela me amenazó que yo le pagaría muy caro la humillación que le hice. Me dijo que yo iría de rodillas a pedirle perdón y que de ser posible me destruiría de la peor forma para dejarme sin nada y en la calle como un perro. Ella me lo decía con tanto odio que me dio mucho miedo. Yo la creía capaz de muchas cosas malas en mi contra. Aún así traté de descartar todo aquello y me apegué a las cosas que me decían los médicos. Después de un par de días en observación, yo seguía diciéndole a los médicos que sentía ciertos malestares. Sin embargo, tras las revisiones, se me dijo que con que siguiera las indicaciones todo iba a estar bien. Yo tenía que bajarle al estrés, a las grasas, tenía que mejorar mi alimentación y hacer ejercicio leve. Todo eso me iba a garantizar tener unos buenos años de vida. Cuando regresé a casa, no me pude aguantar las ganas de ir al negocio para ver cómo iban las cosas. Y al llegar, Adrián, que era mi compadre y mi empleado también, se alegró mucho de verme. Él me abrazó y en tono de broma me dijo: «Ay, compadre, con tantas cosas que le están pasando, yo le recomendaría irse a hacer una limpia. No vaya a ser que alguien me lo esté embrujando, porque déjeme decirle que usted tiene por ahí sus enemigos ocultos». Adrián se empezó a reír, pero yo aquello me lo tomé muy en serio. Ahí me cayó el 20, que el tema de la brujería era algo bastante real, porque recordé que mi exesposa Pamela había hecho amistad desde un año atrás con una mujer que no me agradaba para nada, una tal Lucrecia. Esa mujer se dedicaba a tirarle las cartas y a hacerle trabajitos para la buena suerte. Pamela en sí era una ociosa que no trabajaba, se la pasaba en la casa todo el día y mucho le daba el tiempo para andar pensando en pendejadas de limpias y esas cosas. Yo no creía del todo en eso, pero, para cómo estaban las cosas, no podía descartar ninguna posibilidad. Yo necesitaba estar bien. Así que consideré seriamente irme a hacer una limpia porque las cosas de verdad no estaban bien. Recuerdo bien que fui con una viejita que una de mis hermanas me recomendó. La ancianita muy seria y todo, pero muy sabia. Sin que yo le dijera mucho de mi vida, ella me hizo saber que un amor del pasado que había terminado mal me estaba haciendo ese daño y que de no hacer algo al respecto, mi vida corría peligro. También me comentó que ese amor del pasado se quería quedar con todo mi dinero y mis cosas, ya que el resentimiento y el odio hacia mí le tenían podrido el corazón. Lo peor de todo es que por palabras de la mujer, me enteré que Pamela, mi exesposa, no pararía de dañarme hasta verme muerto. Eso es lo que ella quería. Con aquello la anciana me pidió que me desnudara porque iba a comenzar con sus rituales. La verdad es que me parecía ridículo y me daba pena, pero ante su seriedad y su mirada, tuve que hacerle caso a la ancianita, todo al pie de la letra. La mujer comenzó a untarme algo parecido a barro en todo el cuerpo y me pidió que me acostara sobre una manta, y después me puso una especie de hierbas y quemó a mi costado varios inciensos en una vasija de cerámica. La anciana hablaba en tonos y palabras que yo desconocía, todo al grado que yo iba perdiendo la conciencia, y con esto comenzaba a tener alucinaciones o pesadillas justo con los momentos más dolorosos de mi vida. Aquello era como una recapitulación de los momentos en los que yo sentí que sufría más. Esa depuración iba directo hasta mi alma, hasta lo más profundo de mi ser y de mi vida entera. Yo desperté llorando horas después de todo lo que venía a mi mente. La anciana me miró y satisfecha me metió a bañar en una especie de agua preparada, y con aquello terminaba la sesión.
Repetimos todo un par de veces más en distintos días, y al finalizar, cuando ya estaba yo listo, la mujer muy seria me dice: «A ver, muchacho, tú ya estás, tú ya quedaste bien, pero aún falta una cosa más. ¿Qué vas a hacer con el tema de tu ex esposa? Porque, déjame te advierto, si no le regresas su propio mal, ella te matará en menos de lo que piensas. Ella está bien respaldada y créeme que no va a dudar en hacerlo. Yo creo que si no haces nada, y tienes suerte, vendrás aquí conmigo y repetiremos estas limpias, pero mientras tu antigua mujer no deje de trabajarte, tú no vas a estar bien. Así que, yo haré lo que tú me pidas». La verdad es que yo sentía mucha paz, mucho alivio. Por primera vez en mi vida me sentía feliz, ligero de mi alma y de mi cuerpo, y aquello era algo que empezaba a atesorar. Yo no iba a impedir que nada me quitara de ese estado de conciencia. Por lo tanto, le dije a la anciana curandera que si para seguir estando yo en bienestar era necesario regresar la magia negra a Pamela, que entonces lo hiciera. La curandera me dijo que ella se encargaba de eso, y me despedí, dándole un muy buen pago por su trabajo. Yo estaba contento con los resultados de su tratamiento. Al regresar a casa y al trabajo, retomé mi vida. Yo reduje mis horas de labor. Contraté también a alguien de confianza que me cubriera, y yo me dediqué a hacer ejercicio, a comer bien, a leer, a viajar, a tener esa vida que siempre había deseado. Y justamente, una ocasión que venía de los Estados Unidos, iba llegando a la casa, cuando recibí una llamada de mi cuñada, la hermana de Pamela. Esta mujer me informaba que Pamela estaba hospitalizada porque se había puesto muy grave y estaba inconsciente. La razón de aquello es que de pronto comenzó a convulsionar sin parar. Los médicos le hicieron estudios y estos arrojaron distintas lesiones en su cerebro que realmente no se entendía cómo habían sido originadas. La teoría es que Pamela había estado consumiendo algún alimento o algún suplemento en malas condiciones, al grado que le fueron carcomiendo el cerebro. Fue un alboroto todo aquello, pero al final, Pamela sobrevivió. Sin embargo, no en las mejores condiciones ni por mucho tiempo. Después de salir del hospital, ella duró varios meses en una silla de ruedas, porque su condición le impedía caminar, le impedía moverse y hacer todo tipo de actividades. Mis hijos regresaron a vivir conmigo, y Pamela quedó al cuidado de sus hermanas, quienes la acompañaron hasta el último día en el que falleció en tristes condiciones. Según sus hermanas, Pamela nunca consumió suplementos alimenticios ni nada contaminado. Simplemente no había explicación para el mal que terminó matándola. Yo en el fondo siempre oculté la verdad. Nunca dije que la brujería que ella me hizo produjo un mal tan fuerte que se le terminó regresando y la destruyó. Fue su propio odio lo que la golpeó hasta matarla. Sentí culpa por un tiempo, pero entendí que, como dice el dicho, el que a hierro mata, a hierro muere. Y sé que con mis actos también es posible que un día yo termine pagando de la peor forma. Sin embargo, ahora he aceptado esa verdad y trato de vivir lo más tranquilo posible. Yo me dediqué a cuidar a mis hijos, a guiarlos, a darles mejores valores, a solucionar problemas de la mejor manera. Y hasta la fecha somos una familia feliz. Se extrañan los buenos tiempos en los que Pamela y yo estábamos bien. Sé que cometí también un fuerte error siendo infiel, pero creo que la manera y la actitud de venganza que Pamela tomó en mi contra tampoco fue lo correcto. Me da tristeza pensar que todo lo que vivimos fue un acto de destrucción mutua entre dos personas que ya no se amaban. En fin, ustedes tendrán la última palabra de mi caso. Sé que es perturbador, pero son cosas que, aunque no nos guste, suelen pasar en la vida.